¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos de nuevo porque evidentemente los acontecimientos en la Argentina van evolucionando día a día. Por estas horas en que yo estoy grabándoles este mensaje, se está discutiendo si va a haber paro o no va a haber paro del campo. Para ello, las cuatro entidades están tratando de mantenerse unidas en la decisión que tomen. Por un lado, CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, está tratando de imponer su posición de un paro general de la actividad del campo para entre lunes y jueves próximo. Esto incluiría todo lo que tiene que ver con granos y ganado vacuno, en especial la hacienda gorda. No sé si es el mejor camino, no sé si es el camino que tomarán las cuatro entidades, no sé si es el momento, tengo muchas dudas y ayer se los decía, pero bueno, los dirigentes están para dirigir y si ellos consideran que esta es la mejor manera de dirigir a sus dirigidos, allí estará su responsabilidad. Lo que para mí sí es muy importante es que se mantenga unida la mesa de enlace y me parece que ahí está el principal escollo. ¿Por qué? Por lo que hablamos ayer, no todo el campo es soja, no todos los productores son iguales y el análisis de las medidas que se tomaron caen de una manera a algún sector y caen de otra a otro sector. Este jueves se publicó en el boletín oficial la reducción de algunos derechos de exportación para algunos productos y la suba para el complejo sojero. No se publicó el sistema de compensaciones tal como fue anunciado ayer por el ministro Basterra. Respecto a lo que está publicado, hoy ya salió la Cámara de la Industria Aceitera, Ciara, a protestar porque no se les otorgó el diferencial. Un dato. Es una protesta más dentro de las muchas. A mí me parece bien que no se les haya otorgado el diferencial. De hecho, creo que es una de las medidas que tomó el gobierno anterior que hay que sostener. Otra de las medidas que tomó sobre el final de su mandato el gobierno anterior, porque no lo pudo hacer antes, lamentablemente por los lobbies existentes, se dio marcha atrás en el día de hoy, que es el famoso tema de los cueros y los derechos de exportación. Lamentable. Aquel lobby que le impidió a Mauricio Macri durante prácticamente los 4 años de su gobierno tomar la medida que tantas veces él anunció, las tomó en el último semestre de su gobierno. Este gobierno ya dio marcha atrás y eso quedó en la nada. Lamentable. Es cierto que la resolución que había dictado el gobierno de Macri tenía vigencia hasta fin del año pasado. Bueno, el nuevo gobierno la deja sin efecto. Es el poder de los lobbies, como me decía algún ex funcionario, con lo cual es muy difícil de luchar. Le pasa a todos los gobiernos. Por eso a veces una cosa es hablar desde el llano y proponer o pretender que se tomen determinadas medidas y otra cosa es cuando se está en el poder. Recuerden aquellos mismos funcionarios que hoy están horrorizados por el manejo que está haciendo los derechos de exportación, que fueron parte de los que avalaron los derechos de exportación que en su momento restableció también Mauricio Macri, ¿no? Yo tengo en mis manos el comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas que salió hoy por la tarde, un comunicado en donde realmente dice cosas valorables, lo que señalábamos anoche, por ejemplo, que cuidado, no es el tema de los derechos de exportación el único problema. Es mucho más grave el diferencial cambiario que se produce por el desdoblamiento del tipo de cambio. CRA habla de un 66,7% que se le está quitando a la soja, y creo que es cierto, coincide bastante con los números de ayer. Lo que no me gusta de este comunicado, que también reconoce que la segmentación es algo que difícilmente funcione, y coincidimos, lo que no me gusta es el final del comunicado, ¿no? Esta especie de amenaza, nos veremos en las rutas, me parece que no es la forma, por lo menos no es la forma que estamos reclamando que se proteste. Durante mucho tiempo se cuestionó, con razón, y lo hemos hecho también aquí, los piquetes que había en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del país, los cortes de ruta, los cortes de calles, y ahora amenazamos con hacer lo mismo. Me parece que nos estamos equivocando si queremos que con esto vamos a lograr el apoyo del conjunto de la sociedad argentina como sector agropecuario. Me parece que ahí es donde debemos recapacitar, pero la protesta es legítima, eso no hay dudas. Claro, es una protesta legítima, de alguna manera deslegitimizada
por aquellos que se quieren montar sobre la misma para sacar rédito político. Lo que yo lamento de esto es que sean parte de los que fueron gobiernos hasta hace 70 días, ¿no? Y que, como yo digo, es una opinión muy personal, hicieron un mal gobierno para la mayoría del pueblo argentino y por eso volvemos a tener el gobierno que supuestamente no vamos a tener más. Pero bueno, estas son consideraciones políticas, cada uno las podrá compartir o no. Otro dato que me parece interesante señalarles es que la gente de CENI, la empresa corredora, hoy publicó un cuadrito que a mí me gustaría que lo viéramos, ahí Tuchito lo va a poner en pantalla, en donde compara la estructura de los derechos de exportación vigentes en enero del 2018, en agosto del 2018, en septiembre del 2018, la primer recuadro rojo que ven, en diciembre del 2019, en marzo del 2020 y lo que se anunció en estos días, lo que se llama actual. Y ahí se ven como, por ejemplo, en septiembre del 2018 la soja tenía 28,8 y ahora estamos en 33. El maíz y el trigo tenían 10,8, igual que la cebada, el girasol y el sorgo, y hoy tienen 12%, menos el girasol que tiene 7, es decir, que bajó. Los derivados de la soja tenían 28,8 y hoy tiene 33. La harina de maíz tenía 8,1 y hoy tiene 5. La harina de trigo tenía 8,1 y hoy tiene 7. Y el aceite de girasol tenía 8,1 y hoy tiene 5. Ahí estamos comparando las dos líneas o barras rojas. Las dos azules son las que corresponden a diciembre del 2019 y marzo del 2020, es decir, lo que estaba al final del mandato de Macri y lo que estaba ahora ya con Fernández. Claro, es cierto, los derechos de exportación, los impuestos a la producción, como yo lo he llamado, durante la etapa de vigencia del gobierno de Macri, se licuaron mucho, porque tenían el límite aquel famoso de los 4 pesos y los 3 pesos. Lo lamentable es que a todos nos gusta que se licúen. Lo lamentable es la razón por la cual se licuaron. Se licuaron porque en la Argentina durante todos esos meses, como ahora sigue existiendo, no digo que ahora no las haya, hubo alta inflación. Y la inflación no es un beneficio para los argentinos, ni siquiera para los productores agropecuarios, que creen que acá tuvieron un beneficio. No, la inflación es uno de los peores daños que tenemos en la economía argentina y que por lo tanto suponer que porque hubo inflación se licuaron los derechos de exportación vigentes y eso es bueno, no es la forma de manejar el tema. El problema es que los derechos de exportación, no me voy a cansar de decirlo, en la Argentina son un impuesto a la producción y no deben existir. Por eso el reclamo es legítimo cuando los productores protestan. Pero ese reclamo legítimo debió haber empezado en aquel momento, estamos hablando de septiembre del 2018, y debió haberse profundizado, si querían, cuando el actual Congreso le dio a este presidente que tenemos hoy la potestad de aumentarlos, y sin embargo esperamos hasta ahora. Cuando el gobierno inteligentemente, y esto lo dije ayer y lo repito hoy, lo que está haciendo es dividir a los productores. Las economías regionales están mejor, según dicen algunos, depende del tipo de economía. Otros productores están mejor porque creen que las compensaciones les pueden servir. Y entonces la mesa de enlace se encuentra en la disyuntiva de cómo hacemos para seguir juntando a todos los representantes, o seguir representándolos a todos. Y ahí me parece que está el principal problema. Dicho esto, y le agradezco a la empresa CENI que también mandó este informe, hoy apareció otro informe que también quiero destacar, que es el de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, porque de alguna manera también nos da la razón a muchas de las cosas que estábamos diciendo y que hay una coincidencia. Por un lado, ya hablamos de lo por el perjuicio que significa la existencia del doble mercado cambiario. Eso es letal para el campo argentino y para toda la economía argentina, que funciona en base a los pesos que cada vez tienen menos valor. Me parece que eso es más grave que los derechos de exportación, pero insisto, ahí ahora pone el acento, me parece muy bien, espero que el resto también se pliegue a explicarle a la sociedad lo malo que es eso, lo pernicioso que es eso. Pero les decía, la Bolsa de Cereales actualizó su informe sobre el impacto del nuevo esquema de los derechos de exportación, y en un trabajo que se lo recomiendo ver, debe estar ya publicado en la web de la Bolsa, habla de muchos datos muy interesantes, pero dice que por el aumento de los derechos de exportación en la soja, el Estado Nacional va a recaudar unos 330 millones de dólares más. ¿Se acuerdan que la cifra que mostrábamos nosotros es muy parecida a esta?
en base a los 6 productos más importantes, ¿no?, del sector agrícola. Pero como hay otros impuestos que disminuyen por la menor producción, por las menores negociaciones que va a haber, el total recaudado por el sector va a ser de 11.598, 5.936 son de retenciones, el resto de otros impuestos, y esos 11.598 millones de dólares son solo 274 millones de dólares más de lo que estaba previsto. Es decir, con este aumento logran 274 millones de dólares más en el total. Pero, si cumplen con la devolución de las compensaciones estas que hablábamos, que yo tengo muchas dudas, pero supongamos que las cumplen y cuya reglamentación no se publicó hoy en el boletín oficial, como si se publicaron los derechos de exportación, insisto, si cumplen con esto, tienen que devolver 200 millones de dólares aproximadamente, según el estudio de la Bolsa de Buenos Aires, que es un poco lo que decíamos ayer. En definitiva, todo esto es para que al Estado le queden nada más que 74 millones de dólares más. Pongámosle 100, pongámosle 50, no mucho más. Va a estar lo que decíamos ayer y lo que repetimos hoy, ya con el fundamento del trabajo hecho por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Me parece que hay algo que no está funcionando, ya sea porque este gobierno que tenemos hoy está buscando un enemigo, que para mí ese es el objetivo, y eso es lo que el campo debe pensar al momento de reaccionar. Acuérdense lo que les dije ayer, el que se calienta pierde. Este gobierno tiene por delante prácticamente 46 meses todavía. 46 meses. Y acuérdense también, y no suena amenaza, sino simplemente para que se reflexione, lo que pasó después de la 125. Lo que se ganó con la 125 al haberla volteado, que fue un éxito, con el tiempo y con un gobierno que fue reelecto en el 2011, padecimos 4 años realmente tristísimos para el sector, tal vez los peores de su historia. Entonces, creo que hay formas de ejercer la protesta, hay formas de trabajar, hay formas de negociar de otra manera. Hoy, ingenuamente, un productor, imagino yo que era un productor, me decía, se abrieron los registros, yo comentaba que se abrieron los registros de exportaciones, hoy se abrieron, entonces me decía, lo que hay que hacer es no registrar nada. Claro, yo le decía al productor, no se olvide que el que registra es el exportador, no el productor. Y el exportador va a seguir vendiendo, como la fábrica va a seguir fabricando. Espero que no se equivoquen en la toma de decisiones. Vamos a seguir de cerca los acontecimientos. De un lado y del otro me parece que corresponde que haya diálogo y que ese diálogo continúe y que se solucionen los problemas de la mejor manera posible, entendiendo que, insisto, esto que el presidente de la República hizo fue aprobado por el Congreso, por este Congreso, y ahora veo a algunos diputados que se suben a los piquetes. Estamos todos locos, seamos serios, hagamos las cosas bien. De todo esto y mucho más, porque hay mucho más para hablar, porque también el sistema comercial está en crisis, lo de Vicentín, BLD, Guardati Torti, han pasado muchas cosas. ¿Va a cambiar la forma de comercializar? Yo creo que no, porque historias como esta hemos vivido muchas en la Argentina y no cambió la forma de comercializar. Los productores tienen mucho que ver en eso. Pero de esto último les vamos a hablar seguramente el próximo martes 10 a partir de las 8:30 de la mañana en las jornadas que organiza Agroeducación, y los quiero invitar muy particularmente. Allí va a estar, vamos a estar juntos a Salvador Di Stefano, no me queda más remedio, a Antonio Ochoa, a Diego Palomeque, a Hernán Fernández Martínez y a Gustavo Pícola para hablar de estos temas, fundamentalmente de lo que se viene, no solo de qué va a pasar con los precios, que no lo sabemos. Como les digo siempre, no hay gurúes, eso de los gurúes es un chiste. Nadie sabe qué va a pasar con los precios. Imagínense con la política en la Argentina, si alguien lo puede saber. Y nosotros hablamos mucho entre los que habitualmente, entre casi todos los que sabemos que no somos gurúes, sino que simplemente lo que hacemos es tratar de darles a ustedes la mejor información. Después la decisión estará en cada uno, pero vamos a hablar el martes sobre todo de lo que tiene que ver con el proceso comercial, que es lo que a mí me interesa. Si después de los problemas, por ahora, que podemos llamar de Vicentín, de BLD, de Guardati Torti, de Grimaldi, bueno, de todos los que sabemos que hubo en estos últimos meses, realmente va a cambiar la forma de comercializar granos en la Argentina. Si no se van a hacer más operaciones a fijar precios, todo eso que tantas veces hemos hablado y que yo he cuestionado tanto y que muchos han cuestionado y sin embargo se siguen haciendo. Ahora si con este golpe se va a cambiar o no.
más allá de todo lo que pasa con el coronavirus y todas esas historias que también a ustedes les va a gustar escuchar. Eso va a ser, insisto, el próximo martes a partir de las 8:30. Bueno, será hasta la próxima, que espero sea lo más pronto posible.